En el continente asiático hay una península la cual está dividida entre dos países, aunque poseen el mismo territorio, tienen manera, sistema y filosofía muy diferentes. Pues sí, te estoy hablando de Corea. Corea está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Y para analizar esta temática, pues lo voy a hacer con las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué existe tal diferencia y separación entre los dos países si ambas se denominan Corea y en antaño fue todo un mismo y único país? ¿Qué fue lo que sucedió para que se dividieran? Pues te invito a conocer y analizar dichas razones de por qué se dividió Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. La división de Corea. Como todos sabemos, la península de Corea está dividida en dos países diferentes. En la parte superior tenemos a Corea del Norte, también conocida como la República Popular Democrática de Corea, y en la parte inferior está Corea del Sur o la República de Corea, como podemos ver en la siguiente imagen. Antes de que se dividieran las Coreas, la ideología oficial política era el comunismo. Esta trata sobre la autodependencia que debe tener un país sobre los tres pilares: independencia política, económica y autodefensa militar. En cambio, Corea del Sur, esta siguió los parámetros y lineamientos de los países occidentales como los Estados Unidos, es decir, que sigue una economía capitalista. La Guerra Fría. Básicamente la razón de por qué se dividió Corea se encuentra en la Guerra Fría. Esto fue en 1945 a 1991, que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre las dos potencias de Rusia o la Unión Soviética, actualmente Rusia, y Estados Unidos de América. Estos dos nunca se enfrentaron directamente, sino que utilizaban países o territorios ajenos a su país para dar apoyo a la ideología y sistema que cada uno impulsaba: la Unión Soviética, el comunismo, y Estados Unidos, el capitalismo. Los países a los que intervenían tenían cierta dificultad económica, política o social, y por ello tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaban la excusa o razón de buscar una solución para acabar imponiendo sus ideas y mejorar el territorio al que iban. En muchas ocasiones, estos países acababan en guerra por la discrepancia, los cambios y los efectos que esto causaban los dos países en un territorio que no era el suyo. Ejemplos de los países que fueron afectados por este juego pueden ser Afganistán, Alemania, Vietnam y por supuesto Corea. La retirada de Japón. Los japoneses desde el año 1910 habían invadido totalmente la península de Corea. Esta ocupación duró unos 35 años hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Japón, al ver la potencia militar de Estados Unidos con las dos bombas nucleares que se lanzaron sobre
mejor solución era rendirse. Al rendirse, tuvieron que aceptar varias condiciones. Una de esas condiciones era que se marcharan de Corea. Así que en 1945, con Japón ya fuera del juego, Corea volvió a ser libre. Por cierto, para muchos coreanos, Japón hoy en día no se ha disculpado de corazón o suficientemente por las atrocidades y crímenes que cometió durante su invasión en Corea, por lo que hoy en día existe una especie de odio al gobierno japonés por parte de los coreanos. Incluso a veces ese odio se expande a la población japonesa en general. La Unión Soviética, actualmente Rusia, y por otro lado Estados Unidos. Después de que se enfrentaron los japoneses, Corea estaba totalmente en ruinas, prácticamente sin recursos y con muchos problemas para tirar para adelante por sí misma. Aquí es cuando entra en acción Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, que cada uno había tropas. Los soviéticos habían entrado primero por el norte y al ver este movimiento, los estadounidenses hicieron lo mismo, pero entrando desde el lado sur, desde la ciudad de Busan. Entonces, nos encontramos en 1945 con Japón en su casa, ya fuera de la península coreana y con las tropas de los dos países de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ambos eran unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, cada uno en una punta de la misma, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias y tensiones entre ambas potencias eran evidentes, sobre todo por las diferentes ideologías socioeconómicas que cada uno tenía. Recordar que justo en ese mismo año, en el 1945, empezó la Guerra Fría entre las dos potencias. Estas dos potencias son la Unión Soviética y Estados Unidos. Con las dos tropas en la península, los soviéticos empezaron a moverse desde el norte hacia el sur, cada vez bajando más. Los americanos, por su parte, empezaron a subir poco a poco, desde el sur hacia el lado opuesto. Si quiere, llegaría a un punto donde las dos tropas se encontrasen. Pues sí, pero no fue así, ya que un encuentro directo de las dos tropas podría incrementar la tensión entre los dos países y acabar en un conflicto bélico importante, por lo que evitaron todo aquello mediante un pacto. Estados Unidos, para dividir la península en dos partes iguales, estableció la línea del paralelo 38 como línea de defensa del país, es decir, los americanos solo actuarían por debajo de dicha línea imaginaria. Por su parte, el líder soviético de aquel entonces, al principio, estas fronteras eran imaginarias, aunque poco a poco y con la influencia de las dos potencias, cada zona empezó a desarrollarse a su manera. El norte con ideología comunista y el sur con la ideología capitalista. Y señoras y señores, esta es la razón por la cual se dividió Corea en dos. Obviamente esto fue el principio de la división del país, ya que no fue hasta 3 años después, en 1948, cuando se crearon las ya mencionadas Corea del Norte y gobernantes propios, incluidos, claro, por las potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Abandonaron su presencia en la península, aunque no del todo. 3. Se creó la frontera física entre las dos Coreas. Se definió una zona desmilitarizada
una franja de seguridad entre las dos Coreas de 238 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de ancho. Pero esta división no fue definitiva, ya que esto trajo consigo una invasión del norte al sur y viceversa, varios conflictos que se denominaron la Guerra de Corea.